Damos las gracias a Ambry Genetics por patrocinar la traducción al español de este podcast. Bienvenidos a la serie de podcast de CGA-IGC, organizada por el Comité de Educación de CGA y que es posible gracias al apoyo tan generoso de nuestro patrocinador, Linsight. Cada episodio busca ofrecer una discusión profunda sobre datos emergentes y desafíos clínicos, y perspectivas únicas en el mundo de los cánceres gastrointestinales hereditarios. Antes de comenzar, les recordamos que el contenido de este podcast no reemplaza el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional, y el contenido refleja la opinión experta al momento de la grabación. Sigan escuchando para saber más sobre el presentador, el invitado y el tema de este episodio. Asegúrense de saber más de nuestro patrocinador en linsightlabs.com, es decir, LINSIGHT, labs.com. Soy Josie Baker, consejera genética en The Ohio State University y seré su anfitriona hoy. En el podcast de hoy conversaré con Megan Roberts, consejera genética certificada de la Universidad Estatal de Ohio. Nos centraremos en el CDH1 y el cáncer gástrico difuso hereditario, hablando de los desafíos que enfrentan los consejeros genéticos y proveedores, al discutir riesgos y recomendaciones a los pacientes. Megan, muchas gracias por hablar con nosotros hoy. Nuestros oyentes conocerán el cáncer gástrico difuso hereditario como un síndrome de predisposición de alta penetrancia asociado principalmente con el cáncer gástrico difuso y el cáncer de mama lobulillar. Con los datos recientes que se han publicado sobre la penetrancia de las variantes del gen CDH1, enfrentamos desafíos al discutir cambios en el riesgo de cáncer y recomendaciones de manejo con pacientes y proveedores. Megan, trabajando en OSU, usted se especializa en síndromes de predisposición a cáncer gastrointestinal hereditario. ¿Puede contarnos sobre su experiencia con el cáncer gástrico difuso hereditario? Mi experiencia con el CDH1 realmente se desarrolló alrededor del año 2013, cuando estaba en un puesto de laboratorio. En este puesto, participé en el desarrollo de las reglas de clasificación del CDH1 basadas en el ACMG. También fui responsable de clasificar las variantes del CDH1 identificadas en paneles multigénicos de cáncer y en exomas. En el año 2022 me mudé a Ohio State para involucrarme más en la atención clínica de pacientes con cáncer gástrico difuso hereditario. Actualmente soy copresidenta del panel de curación de variantes de clínicos de cáncer gástrico, miembro del Consorcio Internacional de Vínculos de Cáncer Gástrico y miembro del Consorcio Blefarocilio Odontológico, mejor conocido como BCDS. Y entrando en un poco más de datos e información sobre el CDH1, ¿puede darnos un resumen de cómo los datos recién publicados sobre la penetrancia del CDH1 y las recomendaciones de manejo contradicen los datos históricos anteriores? La historia sobre la identificación del CDH1 y las estimaciones de penetrancia posteriores es un tema muy importante a tratar. El CDH1 se descubrió en el año 1998 y las primeras estimaciones de penetrancia se publicaron en el año 2001. Los riesgos iniciales de cáncer gástrico de por vida se estimaron entre el 67% y el 83%. Publicaciones posteriores en 2007 y 2015 estimaron el riesgo de por vida entre el 40% y el 70%. La clave para entender estas estimaciones iniciales de penetrancia del cáncer gástrico es que todas estuvieron sujetas a sesgos de selección basados en el diseño del estudio. Publicaciones más recientes, después de la introducción de los paneles multigénicos, no se han basado en una historia familiar fuerte de cáncer gástrico, lo que ha resultado en estimaciones de penetrancia general más bajas. Los datos de laboratorios comerciales en 2019 reportaron un riesgo de cáncer gástrico de por vida del 25% al 42%, mientras que en 2024 la penetrancia se reportó tan baja como el 10% de por vida sin historia familiar de cáncer gástrico. Los paneles multigénicos nos han obligado a aceptar, o mejor dicho, a aprender, que identificar una variante patógena germinal del CDH1 no garantiza que el paciente desarrolle cáncer gástrico difuso. Esto ha llevado a recomendaciones de manejo médico más personalizadas basadas en la historia médica y familiar del paciente. Para profundizar un poco más, ¿puede decirnos la diferencia en el enfoque del IGCLC y el NCCN sobre las recomendaciones de manejo? Este también es un tema muy importante de cubrir. Primero, el Consorcio Internacional de Vínculos de Cáncer Gástrico, conocido como IGCLC, es un consorcio internacional. La Red Nacional Integral de Cáncer, conocida como NCCN, es un consorcio con sede en Estados Unidos. El IGCLC es una gran organización, pero hay aspectos importantes que entender como proveedor con sede en Estados Unidos. La membresía del IGCLC tiene muchos miembros europeos.
En Europa, la mayoría de los países tienen sistemas de salud universales. Las pruebas genéticas están estrictamente reguladas y se usan criterios fenotípicos estrictos para las decisiones de pruebas genéticas. Como resultado, las cohortes europeas a menudo tienen una presentación clínica más grave que lo que vemos aquí en Estados Unidos. Esto se refleja en el IGCLC y se ve con un enfoque más conservador en sus criterios de pruebas genéticas y recomendaciones de manejo. Me parece muy alentador que el año pasado el NCCN haya movido el CDH1 de las guías de cáncer gástrico a las guías de detección, prevención y reducción de riesgos. Estas guías actualizadas de manejo y pruebas genéticas reflejan mejor la población que identificamos aquí en Estados Unidos. Creo que las guías actualizadas del IGCLC serán un poco más relajadas en comparación con versiones anteriores, pero las guías del NCCN seguirán siendo la mejor opción para que sigamos aquí en los Estados Unidos para nuestros pacientes con sede en los Estados Unidos. Debemos recordar que las guías del NCCN están escritas por médicos que ven pacientes basándose en experiencias aquí en Estados Unidos. Con estos cambios, muchos consejeros genéticos han expresado dificultad para tener estas conversaciones con pacientes y proveedores. ¿Cómo deben los consejeros genéticos enfocar la conversación sobre el CDH1 con los pacientes? La clave es la honestidad y la confianza. Educarse para generar confianza es clave en la consejería sobre variantes patógenas germinales de CDH1. También es importante saber cómo los equipos de gastroenterología y cirugía gastrointestinal con los que trabaja abordan estos temas con los pacientes para que pueda haber un mensaje unificado para el paciente. Además, es pertinente preparar a los pacientes para las discusiones que ocurrirán cuando se reúnan con estos proveedores sobre el cribado endoscópico y las opciones quirúrgicas. ¿Hay frases o técnicas específicas que utilice para ayudar a los pacientes a procesar esta información? Es una pregunta excelente. Hay un tema en particular que me viene a la mente inmediatamente, y se trata del PT1A, carcinomas de células en anillo de sello, ¿de acuerdo? A menudo nos referimos a estos como T1A SCCs, o ya sabe, un carcinoma de células en anillo de sello T1A, pero este es un término en un informe de patología que puede generar mucha confusión y ansiedad. Preparar el escenario antes es muy importante. Un T1A. El carcinoma de células en anillo de sello T1A es técnicamente un cáncer, pero está contenido en la lámina propia. Es común al hacer el cribado endoscópico. De hecho, la probabilidad a priori de encontrar al menos un carcinoma de células en anillo de sello T1A en una gastrectomía total es de cerca del 90 al 95%. La pregunta no es si están presentes, sino si se detectará alguno con la endoscopia de cribado y biopsia aleatoria. Se ha comprobado que estas lesiones T1A pueden permanecer indolentes y no garantizan el desarrollo de un cáncer gástrico invasivo. Por consiguiente, realizo una consejería muy detallada sobre la presencia esperada de los carcinomas de células en anillo de sello T1A y frecuentemente los describo como una lesión precursora. Usar una herramienta de consejería que muestre la sección transversal del estómago con los carcinomas T1A ayuda a los pacientes a entender la información. ¿Ha tenido pacientes conflictivos o resistentes a consejos médicos nuevos? ¿Cómo maneja esas discusiones? Mi experiencia ha sido más bien lo contrario, con pacientes que aceptan las recomendaciones de manejo actualizadas. Ahora identificamos más pacientes sin antecedentes familiares fuertes de cáncer gástrico. Parecen bastante aliviados al saber que la NCCN ofrece opciones tanto para la vigilancia endoscópica como para la gastrectomía profiláctica. Una familia específica se me viene a la mente donde el probando tuvo una gastrectomía profiláctica hace 15 a 20 años por una variante familiar conocida de CDH1 patógena. Ha pasado un momento muy difícil tras su gastrectomía profiláctica. Él y su esposa se aliviaron mucho al escuchar que más recientemente ha habido más apoyo para considerar el cribado endoscópico, ya que sus hijos ahora comienzan a acercarse a las edades para considerar las pruebas para la variante familiar. Y cambiando a las conversaciones con los proveedores, ¿cómo facilitan los consejeros genéticos conversaciones productivas entre cirujanos, gastroenterólogos u otros especialistas sobre las recomendaciones cambiantes? Mi enfoque es mantener al día a los médicos y consejeros genéticos sobre las publicaciones de penetrancia de CDH1 y los cambios en las guías de manejo. Mi consejo es compartir publicaciones con sus médicos colaboradores e involucrarlos en conversaciones. Como destaco, es importante saber la postura de sus médicos colaboradores sobre el manejo de pacientes con variantes patógenas germinales de CDH1. Querrá asegurarse de que se entrega un mensaje claro y conciso al paciente para que pueda tomar una decisión bien informada.
¿Tiene algún consejo o recomendación sobre cuál es el mejor enfoque cuando un proveedor puede ser escéptico a cambiar las guías previamente conocidas y las recomendaciones de manejo para los pacientes? Esta es una pregunta bastante difícil de responder. Mi respuesta depende de lo cerca que trabaje con ese médico y de lo abiertos que estén a discutir las guías actualizadas. Tengo que decir, se me ha conocido por presionar un poco los botones de los médicos con los que trabajo con respecto a hacer que piensen fuera de la caja de talla única que ha existido durante los últimos 20 años. Al final, siempre supe su postura y adapté mi consejería para que estuvieran listos para reunirse con mis médicos colaboradores. ¿Qué debería? Estrategias para que los consejeros genéticos fomenten la colaboración a largo plazo con los proveedores a medida que el conocimiento genético continúa. ¿Evolucionando? Mi mejor recomendación sería no temer mantener la conversación o sugerir una revisión periódica de las pautas y artículos recién publicados en equipo. Para cerrar nuestra conversación, ¿tiene algún mensaje final o pensamiento para compartir con nuestros oyentes? Ciertamente mi mejor consejo es que se eduque y aborde el tema con confianza. Si entiende el cómo y el porqué de las guías de manejo CDH1 de la NCCN, la importancia, o debería decir la falta de importancia de los carcinomas de células en anillo de sello T1A, estará mejor preparado para aconsejar a los pacientes con variantes patógenas germinales de CDH1. Por último, conozca al equipo que gestionará a estos pacientes con usted, comprenda cuál es su postura sobre el tema, comparta los datos nuevos cuando estén disponibles y mantenga la conversación. Concluiremos este podcast. Una vez más, gracias Megan por acompañarnos en un episodio de la serie de podcasts 2025 CGA IGC. Estén atentos al próximo episodio. Gracias a todos los oyentes.